This video has English subtitles lol. ¿Escuchaste la controversia de la sirenita? No, a ver... ¿esto? ¿La gente cree que el sacerdote tiene una erección? Que eso claramente es su pierna. Si saben lo que es una erección, se supone que esté erecto. Si no fuera su pierna, solo podrían decir que el padrecito es paquetón. Ya en serio, las remakes live action de Disney siempre son malas, sin importar qué. Me parece ridículo que esto sea lo que los haga enojar, cuando todas sus remakes han sido un crimen. Todas carecen de mérito artístico y limitan o eliminan las emociones. ¿Y cómo reacciona el mundo? Lo siento, pero esto para mí es un mucho peor crimen que cualquier cosa en el tráiler de La Sirenita. Digo, la película va a apestar aún así, pero al menos ella sí puede mostrar sus emociones. La reducción de sentimientos afecta negativamente a todas estas películas a comparación de sus originales, pero hay una que en verdad sufriría. Hay una película que si le quitas las emociones, le quitas todo. Una película que, la verdad, cuando era niño me aburría, pero hoy veo que es una obra maestra. No hay película que sufriría más de recibir el trato live action que Bambi. Bambi no es una película que los niños puedan apreciar. Sí, en serio hablo de esta película. Los animalitos son muy complejos y muy adultos. Es curioso porque todavía no recibe una remake live action, pero ya la han derivado. Hay una secuela terrible y también está El Rey León. Sí, los creadores de la película más exitosa del estudio siempre han admitido que la descripción del Rey León era Bambi más Hamlet en África. Y no lo van a creer, pero de hecho no es el primer león animado que viene a tomar cosas de Bambi. El emperador de la jungla, comúnmente conocido fuera de Japón como Kimba, el león blanco, es un anime con bastantes similitudes al león de Disney, causando que muchos crean que Simba es solamente una copia barata de Kimba, pero esa controversia es muy tonta. Adam de Your Movie Sucks expuso por qué no es un plagio a muy alto detalle. Si saben inglés es muy recomendable que lo chequen. Lo que siempre me pareció raro es que la gente gritara plagio cuando ambas franquicias admitieron estar fuertemente inspiradas en Bambi. El venado de Disney tuvo tanta influencia en el trabajo de Osamu Tezuka que incluso le dejaron adaptar la película a manga. El Rey León es más joven que Bambi por más de 50 años y es mucho más popular. Es normal pensar que el Rey León es Bambi, pero mejor, aprovechando medio siglo de experiencia. Escuchen, amo el Rey León como cualquiera, pero me atrevo a decir que Bambi es más compleja. Todo el mundo conoce la muerte de la madre de Bambi, la escena que cumplió el sueño de Walt Disney de traumar la mayor cantidad de niños como sea posible, y es una escena que muchos comparan a la muerte de Mufasa. Pero mientras que el Rey León depende mucho de Mufasa para tener emoción, en Bambi esta muerte ni siquiera es el elemento más emocional de la película. Puedo ver que tendré que defender lo que digo, así que adentrémonos en el bosque, incluso comparémoslo un poco con la jungla, la sabana, el bosque de nuevo pero versión caca, y veamos por qué Bambi es una obra maestra. Si Simba y Kimba se conocieran, estoy seguro de que serían enemigos políticos. Simba cree que la naturaleza es buena y Kimba que es mala. ¿A qué me refiero? A pesar de ser un león, Kimba es un vegetariano. No porque le gusten más los vegetales que la carne, sino porque no quiere tener que lastimar a los demás animales. Deberían sentirse honradas por ser devoradas por un hijo de Panya. ¿Desprecias mi regalo? Todos los animales deben ser amigos nuestros, incluyendo las mulas. Es una de las tantas cosas en las que no se supone que pienses cuando tienes animales antropomórficos. Estos animales se comen entre sí en la naturaleza. El tigre promedio de la vida real se come muchos piglets. Así es la naturaleza. Kimba ve esa naturaleza y la rechaza, siguiendo los ideales pacíficos de su padre. Considera que no es bueno matarse, que la naturaleza está mal en eso y que hay que cambiarlo. Por el otro lado, el Rey León no rechaza y de hecho celebra el statu quo natural desde el inicio. El tema principal es The Circle of Life, el ciclo de la vida, el ciclo sin fin. Ya saben, el famoso naces, creces, te reproduces y mueres. Y luego tus hijos crecen, se reproducen y mueren. Y sus hijos crecen, se reproducen y mueren. Y así por siempre. El Rey León no ve nada malo en eso y considera que comerse a los demás es igual. Es lo normal, es lo bueno. Simba y su familia se comen a los demás animales y lo ven como la cosa más natural y correcta del mundo. Pero papá, comemos antílopes. Sí, te lo voy a explicar. Al morir, nuestros cuerpos alimentan el pasto. El antílope come pasto
vasto. Todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. La explicación de Mufasa suena lógica, pero luego escuchamos esto. ¡Esas hienas! ¡En las sierras del reino! Mufasa no solo cree que está bien comerse a los demás, también cree que está bien que las hienas se mueran de hambre. Sí, las hienas no se unen a Scar por maldad. ¡Apóyenme! ¡Y nunca más sufrirán hambre! Sin importar lo que diga Mufasa, el statu quo no está bien para las hienas. Cuando defiende el statu quo, les está negando la oportunidad de salir de ese sufrimiento. Noten que Scar viene a servir el mismo papel que Kimba. Ambos llegan a decir, oigan, el statu quo está feo, hay que cambiarlo. La diferencia está en su motivación. Kimba busca la paz y Scar busca poder. Hay un momento en Be Prepared en el que las hienas marchan alrededor de Scar, haciendo referencia a los nazis y... sí, es una comparación con mérito. Ey, no estoy diciendo que Scar y el señor del bigotito sean lo mismo. Obviamente uno fue mucho peor, pero la Primera Guerra Mundial dejó a Alemania bastante mal, y el señor Bigotín hizo lo mismo que Scar, le propuso a un pueblo en sufrimiento hacer algo al respecto, y también venía motivado por todo excepto traer paz al mundo. El Rey León está tan en contra del cambio a la naturaleza que compara a quien lo hace a Hitler. Muy bien, suficiente tangente. Ya entendimos que el Rey León está a favor del statu quo natural y Kimba está en contra. Ahora, ¿qué opina Bambi? Bien, pues Bambi nunca dice si la naturaleza es buena o mala, y por culpa de eso, la película no tiene un verdadero antagonista. Sí, hay un fuego, los cazadores y un venado emo, pero ninguno está activamente intentando evitar que Bambi logre sus objetivos. De hecho, creo que Bambi ni tiene objetivos. Con razón pensaba que era una película aburrida, es decir, solo hay que ver la historia. En la mayoría de películas, una cosa lleva a la otra. Simba nació, entonces Scar no pudo ser rey, entonces decide matar a Mufasa, entonces Simba termina con Timón y Pumba. Toda la historia está conectada. La muerte de la madre de Bambi no provocó que Bambi se enamorara y el venado emo no provocó que los cazadores volvieran. No veía ninguna conexión. Además, mucho de la película es solamente ver a Bambi haciendo tonterías. Siempre pensé que era relleno aburrido, más eventos desconectados para aventar a la pila. Eso era lo que pensé por años, pero pasó el tiempo, regresé a verla y noté cosas que antes no notaba. Para empezar, me di cuenta de lo hermosos que son los fondos impresionistas. Es un arte que está menos preocupado en plasmar el paisaje, que eso es algo que hoy en día puede hacer cualquier foto, y más por transmitirte las emociones que el paisaje le provocó al artista. Los fondos fueron creados por Tyrus Wong. El detalle que se podía ver en los fondos de Blancanieves se ha esfumado y en su lugar tenemos fondos con cierta influencia oriental llenas de sentimiento. Bambi tiene la mejor atmósfera que he visto en una película animada, que además salta para destacar los momentos más intensos. Una de las mejores escenas de la película es cuando los venados escapan del prado porque llegaron los cazadores. ¡Bambi! Dios, los colores y la música, ¡ay, qué buena escena! Después me di cuenta que la historia no está desconectada. Puede parecerlo, pero no lo está. La historia es el ciclo de la vida. Naces, te reproduces, mueres y tus hijos hacen lo mismo. Es exactamente igual a como es en el Rey León. Incluso tiene un inicio en el que los animales van a ver al nuevo príncipe. Solo que en Bambi no hay un sujeto gritando. Pero en el Rey León, el ciclo de la vida es casi una subtrama, está mucho más presente aquí y se utiliza para crear un efecto interesante. El ciclo de la vida está aquí para jugar con los dos personajes más importantes, dos personajes que son opuestos. Tal vez piensen que me refiero a Bambi y su madre, y si no, pues tal vez Bambi y su esposa, pero no, son Bambi y su papá. Bambi es inocente, es alegre, tímido y un poquito torpe. Su padre es serio, es seguro, es el venado que más tiempo ha sobrevivido sin morir a manos de los cazadores. Todos respetan a este señor. Y sí, después de conocer a los cazadores hasta yo lo respeto. Pero la cosa más grande que los diferencia es la cantidad de tiempo que pasamos con cada uno de ellos. El padre casi ni sale en la película. No es como que lo odiemos, pero es imposible que te encariñes de él. Por el otro lado,
lado, con Bambi pasamos toda su infancia. Lo vemos recién nacido, lo vemos dar sus primeros pasos, sus primeras palabras. Lo conocemos mejor nosotros que su papá. Con él sí nos encariñamos, casi somos quienes lo cuidan. Estás bien feliz con tu venado y la película viene y lo mata. No literalmente, la única que muere literalmente es la madre. Pero cuando Bambi crece y tiene esos conflictos, Bambi se convierte en su padre. De nuevo, el padre es el opuesto a Bambi. Si Bambi se convierte en él, el venadito con el que te encariñaste ya no existe. Verlo tomar el mismo lugar que su padre tenía causa tristeza. Eso siempre pasa en la vida. Cuando las cosas cambian, cuando las cosas llegan a su fin, a la gente le suele dar nostalgia, le suele dar tristeza, suelen querer regresar. Los seres humanos somos adictos a la nostalgia. Todos quieren regresar a su infancia, a esa época mejor. Es el motivo por el que están haciendo estas remakes live action en primer lugar. La gente quiere volver a sentirse niños. Las remakes no tienen que ser buenas, tienen que recordarles a su infancia. Por eso es que hacen mucho dinero. Esos momentos durante la infancia de Bambi no son tonterías de relleno. Están ahí para darte recuerdos que te causen nostalgia cuando lo veas convertido en el completo opuesto. Esa tierna criatura ha crecido y ha perdido su inocencia y todo lo que en algún momento fue. Es triste, pero es algo necesario en la vida. Si su padre no hubiera crecido y perdido su inocencia, Bambi hubiera muerto. Y ahora Bambi tiene que continuar el ciclo. La historia de Bambi sí está conectada. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de su vida. La película y sus personajes no vienen a opinar si la naturaleza es buena o mala, vienen a mostrártela y a transmitirte sentimientos cual si fuera un cuadro impresionista. Es una experiencia artística como no hay en otras películas de Disney. Como no hay en otras buenas películas de Disney. Bambi 2 no es la peor película de todos los tiempos, pero vaya que la odio. Digo, la animación es hermosa para una película hecha directa a video, y tiene varias escenas que replican la esencia del original bastante bien, pero nada de eso importa porque no compensan su mayor crimen. Bambi 2 no es ni una secuela ni una precuela, es una mediecuela. Toma lugar a la mitad de la primera película y nos deja ver cómo su padre cuida de él cuando su madre se muere. ¡No! Si me haces conocer mejor a su papá, si haces que tenga cosas en común con su hijo, no voy a sentir tristeza cuando crezca y se convierta en él. En lugar de decir, oh no, se ha convertido en su padre, toda su inocencia se ha esfumado. En lugar de eso voy a decir, mira, se convirtió en su padre, XD. Disney, ¿en serio crees que quiero que mi reacción sea decir XD? Odio Bambi 2, pero odiaría más Bambi Remake. Tomar esta película para hacerla realista, eliminando los fondos de pintura, la manera en la que transmite naturaleza, es una terrible idea. Otras películas se ven mal en live action, pero podría ser que en el futuro llegue tecnología que haga que se vean bien. O también podrías eliminar o adaptar estos elementos. Pero Bambi siempre será mejor con este estilo de animación. Es en donde tiene mejor espacio para expresarse. Podría decirse que es en donde es más natural que él esté. Gracias por ver el comentario del mes. Si te gustó, el mes pasado hablamos sobre Plaza Sésamo y cómo desapareció. Puedes ver todos acá, suscribirte allá. Y hey, muchas gracias por ver. Espero que tengas un buen día.